¿Y se vería afectada la seguridad nacional si se quita estos cargos? La verdad que no. Estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Luis Herrera, ex asesor del Ministerio del Interior. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es la importancia de, primero partamos por allí, para entender si es justificada o no esta intención del Parlamento de eliminar este cargo de prefectos y subprefectos? ¿Cuál es la importancia orgánica, social de los prefectos y subprefectos? La figura de los prefectos y subprefectos que dependen de la Dirección General de Gobierno Interior es sustancialmente que cumplan un rol de abastecimiento de información con respecto a la situación social de sus zonas geográficas y de seguimiento de las políticas públicas. Ese es el gran rol. Ahora, los roles comunes que le conocemos todos son los de representación del presidente, Exitosa. ahí donde están, y la de otorgar pues garantías individuales, ¿no? Son tres grandes roles. ¿Y se vería afectada la seguridad nacional si se quita estos cargos? La verdad que no, porque, a ver, la administración pública ha crecido tanto en el tiempo y tenemos, vamos a decir, tanta facilidad de dar normas que la verdad es que tenemos normas superpuestas. Yo entiendo que el rol de los prefectos y subprefectos muy bien se puede fusionar con el funcionamiento del Sistema Nacional de Defensa Nacional, que también obliga a que tenga un representante en cada una de las entidades públicas, tanto a nivel gobierno nacional, gobiernos regionales, como en gobiernos locales. O sea, se podría decir que en estos momentos hay funcionarios públicos que duplican funciones. Sí, sí. Además, como, bueno, el sustento está claro de lo que se ha planteado en el Congreso, es que en este momento nos encontramos ante una situación en la cual las estructuras de la administración pública están perdiendo su sentido objetivo de ir por un tema de políticas públicas y se están transformando en estructuras políticas, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, perdón, Katiuska, ¿cómo se podría entender lo que dijo el viceministro de Orden Interno, Abel Gamarra, ante el Congreso, cuando expuso su oposición a este dictamen aprobado el día de hoy con 10 votos, cuando él mencionó: estas autoridades políticas, en referencia a los prefectos, subprefectos, tenientes gobernadores, estas autoridades políticas cumplen un rol importantísimo en el mantenimiento del orden democrático? Así lo destaca. ¿Realmente es así? Si estas personas, si estos cargos terminan eliminándose, ¿el orden democrático en el país podría venirse abajo? Lo que habría que preguntarse es qué entiende el general Gamarra, viceministro de Orden Interno, por democracia, ¿no? Si por lo que entiende por democracia es el uso de los prefectos y subprefectos para que movilicen masas políticas, entonces definitivamente ese no es el rol de la democracia. O sea, el rol positivo que debieran de cumplir los prefectos y los subprefectos, como digo, es alimentar de información con respecto a las situaciones sociales, pero sobre todo hacer seguimiento del cumplimiento de las políticas públicas en beneficio del ciudadano. Y ese rol es el rol que no se está cumpliendo. Y es lo que yo le quiero mencionar, lo que denuncia Diana González, que es la que preside la Comisión de Descentralización del Congreso, dice que el 42% de subprefectos y prefectos son del partido político Perú Libre. Y otra denuncia es que el presidente Pedro Castillo utilizaría gran parte de ellos como una portátil política. Por definición, en una administración pública, los partidos que ingresan a dirigir la administración pública, obviamente que tienen que llevar los integrantes del partido para que ayuden a implementar políticas de gobierno, no a implementar operativos políticos. Ahí es donde se deforma la administración. Entonces, lo que están señalando respecto a que hubiera un debilitamiento de la democracia no es tal, pues, realmente. O sea, ¿se estaría prestando en estos momentos, como en otras ocasiones, por un tema de clientelismo político? Mire, el hecho simple de que se hayan nombrado prefectos que pertenecen o han firmado planillones, por ejemplo, con el tema del Movadef, que por pensamiento político no están a favor de la estructura del concepto de nación y de la estructura democrática como la entendemos nosotros, ya obviamente lleva pues a un cuestionamiento fuerte de cómo es lo que ellos piensan de lo que es democracia. Ahora, ¿se maneja un perfil para poder elegir a un prefecto o un subprefecto? Básicamente no, son cargos de confianza. Como digo, la Dirección General de Gobierno Interior, a través de su dirección de Gobierno Interior, es la que se encarga de hacer la selección. Se entiende, ¿no?, que en este caso esta dirección debiera de seleccionar, obviamente, ciudadanos, primero que tengan conocimiento de su quehacer territorial, que tengan conocimiento de lo que es las políticas públicas y la gestión de las políticas públicas,
para que puedan alimentar, o sea, en el funcionamiento óptico de este sistema, los prefectos y los subprefectos alimentan de información, ¿no?, al Ministerio del Interior y a través del Ministerio del Interior a la PCM para que se evalúen las políticas públicas. Pero ya vemos que eso no está que se ha sucediendo. tergiversado. Se lo digo porque hay una denuncia de que la dirección de los prefectos no entregó cerca de 5.500 kits de abrigo a niños y a niñas. ¿Qué han hecho con eso? Que es para la población vulnerable. Y para variar, acotando Ajá. ese dato que estás compartiendo, eso es en zona de frías, de heladas, perdón, en zonas altoandinas como Puno, donde hay la mayor crudeza de las bajas temperaturas. Lo que pasa es que aquí tenemos un problema. Esas son situaciones conocidas porque suceden año a año. Lo que quiere decir que ahí lo que falla ostensiblemente es la planificación. Y obviamente que en el Ministerio del Interior hay un serio problema porque no olvidemos que en el último año y medio hemos tenido 7 ministros del Interior que han rotado los directores. Yo lo puedo comentar mi caso. Yo relevé a un funcionario que tenía un mes en el cargo, que a su vez relevó a otro funcionario que tenía 2 meses en el cargo. A mí me relevó un funcionario y yo tuve 13 días en el cargo. Entonces no hay manera que ninguna política pública se pueda implementar y pueda ser eficiente con ese nivel de rotación, sobre todo en un ministerio tan sensible como el Ministerio del Interior, ¿no? Ahora, si a eso le agregamos de que el perfil que se está incorporando como prefectos o subprefectos sea un perfil político y no técnico, entonces entendemos de por qué su preocupación va por otro lado, no va por el lado de la eficiencia de las políticas públicas. Pero ¿hasta qué punto esto de las prefecturas o subprefecturas estarían en estos momentos sirviendo para fortalecer el partido político del presidente Pedro Castillo, el partido magisterial? Porque eso, por ejemplo, surgió también como denuncia conocida en Arequipa, en una subprefectura donde incluso se está cobrando hasta el 10% por el tema de sueldo de los trabajadores, aquellos que son designados como subprefecto. Hay denuncias y audios de por medio que surgieron en Arequipa respecto al partido magisterial del presidente Pedro Castillo. Pero ahí es el rol importante pues, de la libertad de expresión y de los medios democráticos que denuncian eso, porque justamente los hechos son los que nos muestran en la práctica que el sistema de prefectos y subprefectos no se está utilizando para lo que debe ser, sino que se está utilizando con un fin político. Ese es el gran problema. Y es lo mismo que pasa con los parlamentarios, ¿no? Tú vas a trabajar como mi asesor, pero me das el 10% de tu sueldo. Lo mismo, la misma corrupción la estamos llevando a los subprefectos. ¿Cuántos son a nivel nacional? Estamos hablando de 26 prefectos regionales, 195 prefectos provinciales, y estamos hablando de 1.985 prefectos distritales, además de los tenientes gobernadores de las poblaciones de los pueblos más pequeños. Ese es el tamaño de la red de la que estamos hablando. ¿Y te absorbe un presupuesto de cuántos millones al año? No tengo el dato exacto del presupuesto, pero evidentemente, primero, estamos hablando de los recursos que por concepto de pago se le hace a cada uno de ellos. No olvidemos que los prefectos y subprefectos, como cargos de confianza, también tienen el rol como funcionarios públicos. ¿Y cuánto ganan? Algunos ganan 3.500, 4.000 soles. Bueno, por ahí de es un sueldo que muchos quisieran ganar, ¿no? Sí, Muchos sí. peruanos quisieran 4.000 soles mensuales. Sí, bueno, habría que entrar al detalle del presupuesto a través de las páginas de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, pero lo cierto es que un prefecto y un subprefecto sobre todo tiene poder, porque actúa en representación del presidente de la República. Ahora, un poco leyendo el proyecto de ley que ya tiene dictamen aprobado el día de hoy en Comisión de Descentralización, se estima que hay un gasto de 67 millones de soles al año para mantener esos cargos de prefectos y subprefectos. Seguramente si el informe lo dice así es porque han pedido la información al Ministerio de Economía y Finanzas y al Ministerio del Interior. Pero mire, nosotros lamentablemente en la administración pública peruana tenemos una gran cantidad de políticas nacionales, políticas de gobierno, muchos con temas de duplicidad. Realmente la desaparición, o mejor dicho, la absorción, por ejemplo, del sistema de prefectos o subprefectos por el Sistema Nacional de Defensa Nacional haría más eficiente el Estado. Porque ya existe una norma que dice que el Sistema Nacional de Defensa Nacional tiene que tener un representante en cada ministerio, en cada gobierno regional, en cada gobierno provincial, en cada gobierno provincial y distrital. Entonces, muy bien, y ellos tienen el rol además de informar de igual manera el avance de las políticas públicas y de las situaciones de riesgo de sus zonas geográficas. La acción de los prefectos y los subprefectos
a nivel de lo que es representar al presidente de la República y hacer seguimiento a las políticas públicas, muy bien se pueden funcionar con este sistema y el rol de dar las garantías puede ser absorbido por la Policía Nacional del Perú. Muy bien, por favor, señor Luis Herrera, si nos da un pequeño momento para dar de conocimiento este comunicado que ha realizado la Dirección Nacional de Inteligencia a la Opinión Pública. Hacemos de conocimiento a la opinión pública lo siguiente respecto a la difusión en medios de comunicación sobre presuntos pagos bajo el concepto de colaboradores a los señores Vladimir Cerrón y Richard Rojas. Hacemos de conocimiento de la opinión pública lo siguiente, Pedro. Es falsa la información vertida por un presunto colaborador eficaz respecto a que la Dirección de Inteligencia, la DINI, habría realizado pagos ascendientes a la suma de 40.000 soles bajo la condición de agente con el código montaña al señor Vladimir Cerrón o al señor Richard Rojas. Asimismo, bajo ningún concepto han recibido pago alguno. La DINI es una institución que vela por los intereses de la nación y la sociedad, teniendo como función proporcionar inteligencia estratégica al presidente de la República y al Consejo de Ministros para la toma de decisiones a fin de salvaguardar los intereses del Estado. La DINI cuenta con un órgano de control institucional, OSI, de la Contraloría General de la República, quien ejerce control permanente sobre la ejecución del presupuesto asignado a la institución. Del mismo modo, la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República realiza el control parlamentario de manera constante sobre las actividades de inteligencia y los recursos especiales. Finalmente, la DINI viene trabajando dentro del marco legal para cumplir con los objetivos trazados en el Plan de Inteligencia Nacional que rige el Sistema de Inteligencia Nacional, SINA. Bueno, dejando de lado el tema de perfecto superfecto, señor Herrera, ¿cuál es su opinión sobre ese tema? Bueno, yo veo de ese comunicado que primero tiene un error, porque la OSI no interviene para ver o evaluar la ejecución de los presupuestos de inteligencia. Pero eso dice este comunicado de la DINI. Lo que pasa es que el que ha escrito ese comunicado no conoce en detalle cómo se comporta la administración pública. La OSI tiene un rol de cautelar los presupuestos públicos, sí, pero el Sistema Nacional de Inteligencia tiene una característica particular. ¿Cuál es? Que son la ejecución de presupuestos de inteligencia para los informantes que tienen carácter secreto. Solamente la Comisión de Inteligencia del Congreso puede pedir esa información en detalle. Ya. ¿No? Ahí viene la pregunta, ¿existiría entonces una planilla secreta donde se paga montañita? Y bueno, sabemos que son los apelativos según lo que dice un colaborador eficaz de el señor Cerrón y Richard Rojas. Lo que pasa es que el proceso de destrucción que tenemos actualmente de la meritocracia en la administración pública, ya hemos visto que ayer se contrató a un funcionario que renunció a las horas, ¿no? Porque estaba cuestionado por un tema de pitufeo, ¿no? En el Ministerio del Interior. Y así han pasado gran cantidad de casos. Entonces, ese proceso de destrucción también alcanza a la DINI. ¿Qué es lo que pasa? Se ha perdido la confianza en la transparencia del accionar de los funcionarios públicos. Entonces, la accionar de la Dirección Nacional de Inteligencia, que tiene informantes para que, por ejemplo, informen sobre el comportamiento de la droga en el BRAE, dónde identificar bandas criminales, o situaciones que afecten a la seguridad nacional, como por ejemplo el movimiento en fronteras, obviamente se le paga a informantes que tienen que mantenerse secretos para poder garantizar su seguridad física. Pero eso no significa que la DINI no tenga la información de a quién le pertenece el código. Ellos saben a quién está pagando. Entonces la DINI, obviamente, ya emitió un comunicado, ya dice que es falso. Ahora la Comisión del Congreso, la Comisión de Inteligencia, tiene que contrastar la información y verificar. ¿Y cuál es la facultad que tiene la Contraloría, a la cual también cita este comunicado de la DINI dentro de esta investigación? Como digo, la OSI, las OSIs verifican y hacen el seguimiento a los procesos de ejecución. Le corta, ¿la Contraloría podría decir a través de esta OSI, podría decir, dame la planilla secreta? No. No lo puede. No, y aunque lo haga, le van a negar. Y le van a dar la información superficial, o sea, le va a decir, se ejecutó tanto con códigos tantos. Pero no le van a decir a quién corresponde cada código. Y esos códigos, ¿a quién sí le pueden dar? A la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República. Según lo que dijo el jefe de gabinete de asesores de la DINI que estuvo aquí en Exitosa, Sí. Es imposible porque dice que los pagos son de 200, 400, 800 y hablar de 40.000 soles es un pago inexistente y que él pone las manos al fuego de que esto no ocurre. Yo no dudo de lo que pueda decir el jefe de gabinete de la DINI, pero lo que sí digo es que los pagos a los informantes depende del valor y nivel de la información que otorguen. Estoy seguro que hay informantes a los que le pagan 200 soles, porque entregan información que vale 200 soles. Pero si hay informantes que entregan información
muy, muy valiosa, estoy seguro que les paga Exitosa. bastante más. Ahora, y esa es la discusión, pues, hay que, y se puede verificar, seguramente la Comisión de Inteligencia del Congreso lo va a hacer, va a ver, obviamente, el comportamiento del reporte de la información de pago a los informantes. Comete una falta el jefe de la DINI cuando el día de hoy menciona que Vladimir Cerrón no está en la lista, porque de una u otra forma ya hace referencia a una lista existente. No cometió una falta en tanto y en cuanto que lo que él está diciendo se compruebe y se verifique. Si se comprueba que no dice que la información que él maneja no es exacta, entonces ahí estaríamos en un problema. Ahí vamos al siguiente punto. Así. Si la Comisión de Inteligencia del Congreso termina encontrando que efectivamente Vladimir Cerrón está en la lista con los 40.000 soles que según reveló este colaborador eficaz ante la Fiscalía, ¿el Congreso qué tendría que hacer con la información? Cursar la denuncia a la Fiscalía, conocerse que sí estaba o al tratarse de un agente secreto, entre comillas, aún mantener esa reserva. En función al agente, sí, pero en función a los funcionarios, no. A ver, no lo entiendo. Lo que, claro, o sea, la reserva de los agentes secretos, de los informantes, siempre, vamos a decir, es la esencia del eje del sostenimiento del concepto de la inteligencia, ¿no? La protección de ellos. Pero, como digo, si se verifica, por ejemplo, la Comisión de Inteligencia del Congreso verifica que sí hay movimientos de pago de ese valor, entonces ahí ya viene... Hay una coincidencia. Ahí ya viene el análisis. Oye, ¿y aquí les pago 40.000? Repórtame este tema. ¿Y qué información puede darte si está aquí en Lima, ¿no? Tan valiosa. Si viviera cerca del Brian, bueno, No, lo podría que pasa haber es que algún dato. sale el código. Primero hay que verificar si existe el código. Montaña. Segundo, el comportamiento económico de ese código. Si el código se comprueba que existe y se comprueba que existe el movimiento económico, entonces la pregunta que ahí viene ahí es, ok, ¿quién es el informante? Como digo, Exitosa. dentro de los canales de inteligencia, solamente el canal de inteligencia sabe quién es el informante. Y ante la Comisión de Inteligencia del Congreso, ¿sí están Debe de informar. obligados a revelarlo? Sí. ¿O pueden ampararse una situación de seguridad de Estado? No, porque puede ser el rol de la Comisión del Congreso. ¿Quién es el único contrapeso en una situación como la que estamos viendo en un esquema del funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia? La Comisión del El Poder Congreso. Legislativo y esta No hay más. comisión. Ahora, ¿cuál es su opinión sobre existe una oficina de la DINI dentro del Palacio de Gobierno? ¿Es bueno, es óptimo o considera que nos puede generar un poco de suspicacia? No, me parece que está muy bien. O sea, hay que entender que las entidades públicas tienen un rol. Que el rol sea mal usado es otra cosa. Ujú. Pero el rol de la DINI, o sea, la DINI es la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Nacional. Y el Consejo de Defensa Nacional, que está presidido por el presidente de la República, de hecho que tiene que tener pues una oficina Cercana. muy cercana al presidente, porque lo tiene que de alimentar de información, porque el decisor tiene que tener información relevante, de calidad y oportuna para tomar decisiones. Ese es el modelo del sistema de inteligencia bien utilizado para tomar decisiones con respecto, por ejemplo, ¿por qué una empresa internacional denuncia que hay funcionarios que los han querido corromper en un proceso anterior de compra de urea? ¿No se puede investigar? Por supuesto que se puede investigar eso a través de los sistemas de inteligencia. Lo que pasa es que, nuevamente, es cómo se utiliza el sistema, cómo se utiliza la administración pública. Si se utiliza para bien, si se utiliza para el funcionamiento de las políticas públicas y lograr el bienestar social, o si es que se utiliza para robar o se utiliza para hacer pues, Exitosa. actividad política. O sea, esta sospecha que tenemos sobre el mal uso de la DINI, que es una sospecha, podría generarse a consecuencia de que realmente no estarían utilizando esos fondos públicos para pagar informantes, sino para fines políticos a terceros, subalternos. Es que es la discusión que está sobre la mesa en este momento por todos el conjunto de hechos que vienen sucediendo. La reserva, el secreto de Estado que revierte, que envuelve a un informante, te permite tener esos actos de corrupción. No. A ver, el Sistema Nacional de Inteligencia construye algo que se llama el canal de inteligencia. Ya. El canal de inteligencia solamente es conocido por los operadores de inteligencia y por los organismos relacionados a la inteligencia. La Dirección Nacional engloba, obviamente,
a por ejemplo, a la DIGEMIN, a la inteligencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? Dependiendo con la DINI, como el gran articulador y el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, tiene los lineamientos, ¿no?, sobre los cuales tiene que ir el comportamiento de la inteligencia. Por ejemplo, el presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional señala, es de prioridad para el país tener claramente identificado el comportamiento, por ejemplo, de los delincuentes que están ingresando por fronteras de las zonas de Colombia, de las zonas de Brasil. Necesitamos conocer cuál es el comportamiento de las bandas delincuenciales que están detrás de todo este tema. Por ejemplo, un segundo punto, el Consejo de Seguridad Nacional dispone de que es un eje central de la política de gobierno de desmantelar las bandas de narcoterrorismo y de narcotráfico. Exitosa. El comportamiento del sistema se pone a disposición de ese Del tema presidente. y va buscando, ¿no?, informantes, va buscando gente que comience a dar información para poder llegar a ese tema. Y ahí viene el otro concepto que va de la mano con el tema de la inteligencia, que es la reserva de la información y el compartimentaje de la información. ¿Y usted cree que en este gobierno la DINI se ha utilizado para temas importantes, temas emblemáticos, como usted menciona, por ejemplo, con estos delincuentes que vienen para extorsionar el tren de Aragua y otros? ¿Realmente hay un uso positivo en servicio de la población? Bueno, lo que pasa es que el uso positivo se ve a través de los resultados de las políticas públicas. ¿Y los resultados, ve usted alguno? Bueno, todos somos testigos de que, por ejemplo, primer punto, que es un tema de discusión, el eje de la política de lucha contra las drogas. Hoy día se ha cambiado el debate del tema de lo que es reducir la cantidad de hectáreas de sembrío de coca a pasar a un nuevo discurso político, es decir, no a la erradicación. Entonces, ahí se arman dificultades, porque diferenciar a los que siembran coca con fines medicinales a los que siembran coca con la finalidad de alimentar el narcotráfico es bien difícil. Ahí hay un rol del Sistema Nacional de Inteligencia que tiene que cumplir. Entonces, el funcionamiento adecuado de cualquier entidad pública, de cualquier política pública, se da en los resultados. Y el resultado de una política pública se traduce en bienestar social. Entonces, si tenemos menos delincuencia, si tenemos mayor seguridad, entonces estamos diciendo que están funcionando las cosas. Si no, entonces podemos decir que no están funcionando. La cosa ya está bastante clara. Señor Herrera, muchas gracias por estar con No, nosotros. gracias a ustedes.